Muy bien, ya regresamos a Familiarmente. Ya está con nosotros el doctor Roberto Peláez, quien es médico cubano y que está con nosotros el día de hoy. Y para ser bien precisos, doctor, ¿usted es máster? En sueño. En sueño. En sueño. Soy psiquiatra, especialista en psiquiatría y médico, y tengo un máster en sueño también. Ay, pues ¿a qué horas trabajas? Y siempre estudiaba, ¿no? Sí. Siempre estuvo estudiando, siempre estuvo en la universidad preparándose muy profundamente. Y hay otros másteres también, pero caray, son bastantes y créame lo que sí, porque tuvimos la oportunidad de platicar con él y son algunos másteres que tiene el doctor Roberto Peláez, que el día de hoy traemos dos temas. El primero de ellos que vamos a tratar y queremos que él nos platique acerca de lo que es la crisis emocional y el trastorno límite de personalidad. Iniciamos por el primero, que es la crisis emocional, que hoy en día, conforme están yendo, avanza ahora sí que la cuestión del trabajo, la cuestión en el trabajo, en la familia misma, que empieza uno a tener ciertos problemas de estrés, ciertos problemas de complicaciones y problemas que hacen que esto pues no sea tan fácil de llevar, y vienen por ahí las crisis emocionales. También los pasos que se dan de una etapa de la vida a otra también pueden afectar en el comportamiento de la persona llevando una crisis emocional. ¿Qué es esto, doctor? La crisis emocional generalmente se caracterizan por un antes y un después. Quiere decir que un individuo que viene bien, ocurre un evento y entonces hay un desequilibrio. O sea que hay un antes y un después. Un antes bien y un mal después de la crisis. Generalmente la crisis o la intensidad de la crisis va a estar en frecuencia de lo siguiente. Va a estar en frecuencia de, primero, la intensidad del evento, o sea, de la situación que ocurre, pero más importante del evento que ocurre en el individuo es cómo esté preparada la persona para enfrentar esa crisis. O sea, que no es igual una persona que esté preparada maduramente, que se haya entrenado para enfrentar el estrés y demás, como aquella persona que no, que esté, si es una personalidad que está débil estructuradamente, pues por supuesto la crisis es más intensiva y más difícil de sacarla adelante. Como usted dice, antes y después, eso es importante. Antes es el ir caminando por la vida, el ir haciendo nuestras actividades normales y encontrarse con ese problema. Exacto. Y justo después, si no estamos preparados, el después es lo que causa, ¿no? Y ya la consecuencia lógica de lo que lo lleva a una crisis. Y si vamos a conceptuar la palabra crisis como tal, es sinónimo de desequilibrio. Hay un desequilibrio en la persona, un desequilibrio emocional. Y los desequilibrios emocionales nos llevan también a desequilibrio orgánico. ¿Por qué? Porque un desequilibrio psicológico también nos hace bajar el nivel inmunológico, el nivel de defensa del organismo. O sea, que sea más enfermizo, son menos defensas de cualquier ataque. Entonces ahí estamos viendo por qué ocurre y cuáles son los síntomas, doctor, de la crisis, ¿verdad? ¿Cuáles son las crisis que pueden presentar una persona? Los síntomas que una persona puede presentar que tiene esta crisis emocional. Generalmente la persona puede tener, generalmente se acompaña de depresión, se acompaña de ansiedad, se acompaña de insomnio, se acompaña en ocasiones, se acompaña también de agresividad. ¿Por qué? Porque el individuo ve en los demás, en él fue agredido, tuvo una crisis y puede estar agresivo. Hay que comprender a veces cuando una persona está en crisis que la agresividad o la impulsividad con la cual responde al medio está dada por las consecuencias de esta crisis. Hay que entenderlo así, porque hay una desorganización estructural en su personalidad y en sus funciones psicológicas. Oiga, doctor, platíqueme, esto de la crisis emocional es importante. Y además, decirlo. Entre las crisis que usted me preguntaba, profesor, también pueden haber las ideas suicidas y los intentos suicidas. ¿Y esto es muy alto? Los intentos suicidas se ven generalmente porque son las crisis pueden llevar a intentos suicidas y en ocasiones esto requiere la intervención del psiquiatra tratándolo con psicoterapia, y en ocasiones hay pacientes que no pueden resolver en consulta externa mediante psicoterapia porque la persona no está preparada para esta crisis y en ocasiones ocupan un internamiento.
digamos, un internamiento que puede ser de 24 horas hasta 72 horas. Es por ello que inclusive en la clínica de neurociencia México-Cuba, ubicada en La Pitín, tenemos las condiciones creadas para pacientes en crisis que no resuelvan en consultas externas, puedan internarse allí desde 24 horas hasta 72 horas. Para llevar un proceso intensivo, vamos a decir, para intervenirlo, o sea, una intervención en crisis, integrada por psiquiatras, psicólogos, y un equipo y neurólogos, o sea, un equipo multidisciplinario. Doc, la crisis emocional también puede ser causada por los cambios en la vida a la cual no estamos preparados. Por ejemplo, los cambios de etapa, a lo mejor puede ser de un trabajo a otro, de una relación a otra, o bien de una etapa de estudiante a la etapa laboral. ¿Hay crisis también de esta manera? ¿Cómo que no? Toda etapa, si la persona no se ha preparado para ella, es una crisis. Por ejemplo, lo mismo que usted plantea, profe, la crisis de la adolescencia, la crisis de la adultez, la crisis de la tercera edad, la crisis también de la menopausia, premenopausia, todo esto llevan a veces, si la persona no está preparada, ¿qué realmente hacemos nosotros en la vida práctica para preparar a las personas para estos eventos que se presentan en la vida? Generalmente en Cuba nosotros preparamos esto, tanto los profesores, que no son personas enfermas, son personas sanas, profesores en terminaciones de cursos, directivos de empresas, etcétera, personal que quieren entrenarse en técnicas de afrontamiento al estrés, le brindamos entrenamiento. Actualmente en la clínica de neurociencia México-Cuba estamos brindando unos entrenamientos de dos grupos, los jueves uno y los sábados otro. Los de jueves es de 6 a 8 de la noche y los sábados es de 10 a 12 de la mañana. Estos entrenamientos son para manejo de crisis. Esos entrenamientos son para preparar al individuo frente al estrés. De ahí, si la persona está estresada, resuelve su estrés, pero además adquiere conocimiento, aprendizaje o herramientas para enfrentar situaciones estresantes de la vida cotidiana o de situaciones también de esto mismo, para evitar las crisis, porque tenemos que, como una medida preventiva a las crisis, tiene que ser utilizamos la capacitación de un entrenamiento antiestrés que actualmente se está brindando en la clínica. Pero estos cursos, esta capacitación, ¿a quiénes se dirigió? Nada más a las personas que tienen un puesto directivo o que tienen una responsabilidad. Pueden ser un estudiante, puede ser una ama de casa. ¿A quiénes pueden ir? A toda la población. Generalmente lo que nosotros buscamos, pueden participar en esto, no personas enfermas de los nervios, o pudiera haber, sí, una persona estresada, pero que no exista una enfermedad de los nervios, personas generalmente sanas o con trastorno o estresadas, para que resuelvan el estrés y se preparen para que en un futuro no se repitan esas crisis. O sea, porque le brindamos temas, o sea, se hace relajación, se enseña meditación, se enseña digitopresura, se enseña masaje terapéutico, y también se discute en taller una serie de temas que lo preparan para, por ejemplo, la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Convertir una comunicación inadecuada en una comunicación, como el tema de la liberación de la ira, como el manejo de la culpa, y etcétera, etcétera. Así que todo eso completo. Está muy completo. Ese entrenamiento lo estamos impartiendo la licenciada Liliana Castillo y el que le practica en estos momentos. Muy bien, así que ya lo sabe. Ahorita más adelantito ahí están apareciendo los datos de la Clínica de Neurociencias México-Cuba para que usted tenga la oportunidad de preguntar ya más directamente acerca de estos entrenamientos, ¿verdad?, para el manejo de lo que es la crisis emocional. Doc, con respecto al otro tema del trastorno límite de la personalidad, platíqueme, ¿qué es esto? El trastorno límite de la personalidad es un trastorno de personalidad, sí, pero es un trastorno que tiene sus características propias de comportamiento. Generalmente el trastorno está basado básicamente por un desorden en la personalidad del individuo, donde el desorden lo lleva a la impulsividad, lo lleva a la agresividad, lo lleva a ser poco tolerante a las frustraciones.
En la vida práctica es el muchacho o el joven que a veces el papá dice, este muchacho no lo puedo gobernar, es ingobernable. Ingobernable, gracias. O sea que no lo puede gobernar. No lo puede controlar. No lo puede controlar, ¿por qué? Porque el muchacho es impulsivo, rebelde y demás. Ahora, si vamos a buscar las causas de esto, generalmente está dada las causas del trastorno límite, porque en la niñez, por factores genéticos, y además pudo haber abuso físico o abuso sexual, etcétera. Pudo haber. No que necesariamente que sea así. Sí, pudo haber situaciones traumáticas, familias disfuncionales, niños descendientes de familia o jóvenes descendientes de familias disfuncionales, es propio. O con antecedentes también de haber padecido de un TDA. Es lo que le iba a comentar, porque los síntomas que algunos de los síntomas de los que usted ha mencionado para este trastorno de límite de personalidad, podría considerarse como TDA, ¿no? ¿O no? No, hay una diferencia, profe. Generalmente estos pacientes son más violentos, son más inestables. Van más allá. Más allá. Por ejemplo, en la vida íntima sexual, generalmente ellos van en ocasiones hasta la agresividad. Son sádicos. A lo excesivo. Además, hay algo común en ellos, que es la inestabilidad y la inconstancia. Cuando se trazan metas o proyectos, sean estudiantes universitarios, porque pueden ser estudiantes universitarios, pueden ser estudiantes de la prepa, pueden estudiar cualquier carrera, son estos que dan baches, o sea que no tienen una conducta, y además que en ellos se ven las autoagresiones, hacen intentos suicidas, generalmente se aíslan, buscan el aislamiento, la autoagresión, se autoagreden. Son antisociales totalmente. No? En ocasiones pueden presentarse como en la sociedad como si fueran antisociales, pero en realidad cuando buscamos el origen y lo tratamos nos damos cuenta que estamos en presencia de un paciente con un trastorno límites o borderline, como otros le dicen, de la personalidad, que generalmente la conducta es una conducta. Ahora, hay una característica en estas personas, su inestabilidad emocional es tan grande que en ocasiones se comportan de una forma muy adecuada. Y usted dice... Correcto, esto no tiene nada. No tiene nada, pero al día siguiente viene el desastre, como decimos acá, la impulsividad por la agresividad, porque tiene poco control de los impulsos. Es la esencia de ellos. Esto se tiene que diagnosticar, esta enfermedad. Esta enfermedad, el diagnóstico se hace en entrevista psiquiátrica. Una vez que se tiene diagnosticado, sí. ¿Cómo se trata? Generalmente lo último que se está usando hace 5 años para acá, se está utilizando en el mundo desarrollado, es la psicoterapia, pero del tipo dialéctico conductual. Porque es el que está aprobado, que da más. Todas las psicoterapias son buenas, pero en el caso del trastorno límite de personalidad, la psicoterapia indicada es la psicoterapia dialéctica de comportamiento. Esa es la básica, es la que realmente da función, la que funciona. Resultados. ¿Y en qué consiste esta? Bueno, consiste en técnica, consiste en diferentes sesiones, ir llevando al paciente por etapas. En ocasiones, este tipo de terapia ocupa un tiempo de internamiento breve, porque ¿qué sucede en el caso del trastorno límite de personalidad? Ocurre un intento suicida o una autoagresión. Para proteger a la vida, pues se interna el paciente. No hay que internarlo un mes ni nada de eso. Lo que se interna es horas o días. Ahora bien, si un trastorno límite de personalidad está muy arraigado, ya la conducta es muy agresiva y ya prácticamente es incontrolable, pues se interna, y además se pueden hacer grupos también de pacientes con esta característica y ayudarlos. Medicación no. Sí, medicación se utiliza para altas y bajas de estos pacientes, bien de las depresiones, pueden inclusive a veces llegar a un nivel prepsicótico, que es lo que la población a veces conoce como locura, casi a la locura al borde ahí, pero sin llegar. Y ahí es cuando usamos el medicamento, si sea bien, o para la agresividad o para la depresión. Pero generalmente la base de resolver este problema es con psicoterapia dialéctica conductual. Y esta la aplican ahí
En la clínica de neurociencias. Ahora, una pregunta previa. Ahorita que me dice acerca de las personas que atentan contra su vida, la mayoría de ellas, si no es que el 100%, tienen este problema o puede ser otras causas. Los que llegan a lastimarse, los que llegan a atentar contra su vida. En un gran por ciento de los trastornos límite de personalidad tienen autoagresiones o hacen intentos suicidas, lo hacen. Porque esto es, ¿por qué? Porque la falta de control de los impulsos lo llevan a la autoagresión. Y se da el caso de que hoy está platicando con uno de forma muy adecuada y uno dice qué persona tan chévere repente, y mañana tiene una discusión, no tiene control de sus impulsos y ahí viene. Que es como decía usted, profesor, es muy parecido al TDA, pero con otras características. Ahora, algo importante que seguramente las personas que nos están viendo querrán saber. ¿Este problema se cura? Este problema se controla. Se maneja. En dependencia a la edad que empecemos a tratar al paciente, es mucho mejor. No podemos hablar de trastorno de personalidad hasta que el paciente no tenga 18 años. Antes pudiéramos hablar de un incipiente trastorno. Ahora, si un padre ve... De la rebeldía propia de la edad. Sí, que un joven ya viene con trastorno, es proclive a esto y se deben tomar medidas preventivas. ¿Cuál es la medida preventiva? Mediante llevarlo a consulta, verlo, valorarlo y tenerlo como un paciente de riesgo. Perfecto. Doctor Roberto, le queremos agradecer mucho que haya estado con nosotros. ¿Dónde lo podemos localizar, por favor, si es tan amable? En la Clínica de Neurociencia de México, Cuba. Ahí está. ¿Algún teléfono, doctor? El teléfono de la clínica y el mío es el 66 23 27 50 00. Pero también en el Facebook hay una página. Ahí están los teléfonos, exactamente. Ahí están apareciendo los teléfonos justo de la Clínica de Neurociencia México-Cuba, que está aquí en la colonia Pitic. Vaya, seguramente esto dirigido sobre todo en la capacitación a las personas para manejar las crisis emocionales, creo que es estupenda la idea. Estas son los jueves y los sábados, me dice, ¿verdad? Los jueves y sábados son los entrenamientos, de afrontamiento al estrés. Al estrés. Híjole, caray, qué bueno está esto. No solamente, como bien lo dice el doctor, ¿verdad?, para los ejecutivos y las personas que tienen bajo su responsabilidad personal o manejo de algunas situaciones de alguna empresa, sino que también amas de casa, jóvenes, todo el mundo puede ir. ¿Esta capacitación cuánto dura? Dura 4 semanas. 4 semanas. De 2 horas por semana. Perfecto. 2 horas el jueves. Lo que van el grupo del jueves serían todos los jueves, 4 jueves. Lo que son el sábado, el grupo del jueves, 4 sábados. De 10 a 12 del día. Les queremos agradecer mucho que haya estado con nosotros, doctor. Quédese aquí con nosotros en lo que vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí a Familiarmente.